El Mago de Oz ha sido catalogada como una de las películas favoritas de todos los tiempos. Fue estrenada en 1939 y desde su debut, o sea, hace 82 años, sigue siendo un clásico del cine mundial. Es lo que llaman una película de culto. Es uno de los, a lo mejor uno de los films más excéntricos, inquietantes, barrocos del cine, pero que se ha sabido perpetuar en el tiempo. Ganadora de 2 Oscar, incluido a la mejor película, además de otras 6 nominaciones de la Academia. Y básicamente es la historia de Dorothy, una niña que vive en una finca en Kansas, que es interpretada magistralmente por Judy Garland, la mamá de Liza Minnelli, y que a raíz de un tornado acaba en un mundo extraño e imaginario. Y es allí que se acuñó aquella frase célebre del cine que Dorothy le dice a su perro Toto al llegar a Oz: ya no estamos en Kansas. Y es una frase que se suele utilizar cuando cambia nuestro entorno habitual, los rostros conocidos, lo que nos resulta familiar o nuestra cotidiana manera de vivir. Y se utiliza en los negocios, en la política, en cualquier ámbito que sea diferente comparado con el Kansas en el que crecimos, ¿no? Puede ser nuestro primer día en la universidad, en un país nuevo, en un nuevo empleo, el primer día o la primera semana de matrimonio. Es cuando decimos, bueno, ya no estoy en Kansas, ya no estoy en lo conocido. Y la frase se utiliza como un cliché para expresar el hecho que tarde o temprano necesitamos ampliar las fronteras de nuestro Kansas. Ahora, yo no estoy sugiriendo con esto que olvidemos de dónde venimos, sino que cuando recordamos de dónde venimos, ese lugar debe estar a una distancia segura del lugar hacia donde nos dirigimos. Por lo general, a menudo nos suele atraer lo que ya conocemos. Entonces, nuestro Kansas siempre nos termina atrayendo por lo familiar, por los rostros conocidos. Somos como los peces nadando en compañía de los que se ríen de las mismas cosas, votan al mismo partido, tienen las mismas ideas sobre la vida, el amor, la religión, el trabajo. Por eso existen los barrios para chinos, para negros, para hispanos, para gente pobre, para gente rica. Y hasta un famoso predicador americano allá por los años 80 tuvo la idea de crear un barrio excluyentemente cristiano, ¿no? Que después no prosperó. Pero eso es porque cuando nos rodeamos de gente con la que tenemos mucho en común, nos da una sensación de seguridad, que viene de saber lo que esperan de nosotros. Pero esto es comparable a vivir nuestra vida en una pequeña pecera de vidrio. Puede que sea seguro, pero también termina siendo algo pequeño y limitado, ¿no? Es una aldea controlada por lo que conocemos. Entonces nos sentimos protegidos, aislados de cualquier contaminación, de cualquier gente extraña, pero estamos renunciando a la vez al horizonte nuevo que Dios tiene en mente para nosotros. Entonces la verdadera oportunidad de crecer se presenta cuando somos expuestos a la diversidad. Y esta diversidad suele desafiar nuestra mentalidad estrecha y obviamente estimula el crecimiento, porque Dios nos creó para ser únicos y para ser diferentes. Primera de Corintios 15, 41 dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. O sea, todos los cuerpos celestiales tienen su propio tipo de belleza, pero juntos hacen que el cielo nocturno sea, no sé, una extravagancia única. Entonces, del mismo modo, nosotros brillamos más si nos rodeamos de gente que sea diferente de nosotros. Pero hay un momento en nuestra vida que es imperativo que estemos rodeados de gente que nos complemente, que sea diferente e insisto, que nos complemente en lugar de duplicarnos, en lugar de que sea una copia al carbón nuestra.
y que tengamos acceso a gente que ve las cosas de una manera diferente de la nuestra, eso es lo que nos hace crecer y madurar, especialmente en el ámbito espiritual. Pero claro, como digo siempre, y como decía recién, es bastante natural y común para nosotros buscar aquellos que se nos parecen, nos sentimos atraídos, al principio al menos por aquellos que nos parecen, se nos parecen a nosotros. Y la cruda realidad es que la vida es demasiado fugaz como para vivir dentro de la pecera de Kansas. La mente estrecha nos dice que no hay nada más allá de la jurisdicción de nuestro Kansas. Y nuestra propia pecera nos va llenando la vida de relaciones y problemas familiares que no nos dejan ver más allá de nuestras narices en la mayoría de las veces. El salmista nos recuerda la fragilidad de nuestras vidas cuando escribe en el Salmo 103:15, dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no lo conocerá más. Entonces cuando yo leo esto, digo, esta imagen nos recuerda a un campo de flores silvestres moviéndose por el soplo suave de la brisa de una cálida tarde y al momento siguiente, ¡fum!, un zumbido y el viento los barre. O sea que si nos comparamos con el ejemplo bíblico, estamos acá durante un tiempo demasiado corto. Desde el intelectual al ignorante, la muerte extiende su poder universal sobre todos y cada uno de nosotros, indistintamente de la raza, del credo, del color. Un día dejaremos de existir aquí. Entonces, a la luz de esto, reconocer cuánto vale el tiempo afecta nuestra manera de acercarnos a Dios y cómo vivimos nuestra vida. Entonces, cada momento que vivimos es un recurso irreemplazable, con una provisión limitada. No importa cuán importante, cuán atractivo, cuán rico, cuán poderoso pueda ser, el tiempo no espera a nadie. Y cuando uno sabe esta cruda verdad, yo pregunto, ¿por qué será que nos aferramos a transportar peso que termina afectando el éxito de nuestro vuelo por este breve espacio de tiempo que se llama vida? ¿Por qué ahora, por ejemplo, que estamos al principio de un nuevo año, por qué no inspeccionar lo que nos va a preocupar y lo que vamos a decidir pasar por alto? ¿Por qué pasaríamos nuestros días sumergidos en una red de problemas y asuntos insignificantes? Ahora, yo estoy consciente, y lo hemos dicho en domingos anteriores, que algunas pruebas y algunas turbulencias en la vida, algunos infortunios, no los podemos ignorar. Pero muchas otras cosas son lastres que arrastramos de nuestro propio Kansas. Son nuestras creencias antiguas, son las cosas que a veces heredamos sin querer, que se nos pegaron por el entorno en el cual nos criamos o nos formamos. Yo conozco muchísima gente que gasta los recursos limitados de sus energías, de su tiempo, extinguiendo fuegos que no valen la pena. ¿Quién no conoce, yo pensaba esta semana, quién no conoce a alguien adicto al drama? Que siempre tiene un problema terrible, que la vida parece una telenovela, esos culebrones venezolanos. Yo cuando era chico, mi mamá veía esos culebrones venezolanos. Raimundo, Edmundo, ama al mundo, ama, Florencia, Hortensia, Independencia, ¿se acuerdan? Entonces hay personas con reacciones emocionalmente excesivas, ¿no? Con la victimización que esto conlleva. ¿Quién no conoce un adicto al drama? Una persona adicta al drama, ¿no? Que relatan los sucesos cotidianos de su vida, ¿viste? Poniendo siempre el poder en el afuera. Siempre son cosas que le pasan. Fatalista, ¿no? Si el nene se le atraviesa un gas, te lo cuentan como que le agarró un cáncer terminal. ¡Ay, no sabes! Estoy orinada por un dinosaurio. Se me constipó el Matías. Vos no sabes. ¡Ay, no pude hacer caca! ¡No pude hacer caca! ¿Qué hice, Dios, para merecer esto? Estoy harta de esta vida. Es el diablo, ¿eh? Es el diablo que le seca el vientre. Yo no voy a hacer. Entonces, este tipo de protagonismo, te pongo un ejemplo, pues así como tantos otros, ¿no? Y este tipo de protagonismo se basa en la lástima que esa gente quiere generar. Y de ese modo ganan el afecto, la atención que desean de los demás. Yo siempre digo que las grandes cadenas de telenovelas
Se perdieron una gran actriz porque no conocieron a mi mamá, a mi vieja. Ella siempre, el día que fuera de sorpresa avisándole, siempre, si te contestaba el teléfono te atendía con la voz ronca, siempre. Y si iba a abrirte la puerta siempre salía rengueando así la vieja. Ay, hijo, me viniste a ver. Siempre. Después a los minutos se olvidaba de actuar y caminaba y corría por toda la casa. Pero siempre que salía a la puerta salía la vieja. Ah, digo, ¿qué te pasa? Y los huesos. Ya pronto me voy a morir. 50 años me prometió que se iba a morir. Me psicopateó que se iba a morir. Ahora disfruta la presencia del Señor y finalmente, cuando yo me la encuentre cara a cara, le voy a decir, por fin, vieja, después de tanto amenazar, llegaste a la presencia del Señor. Ahora, cada vez que yo me acercaba a la puerta o cualquiera de sus otros hijos, ella salía, ¿cómo te va? ¿Estás mal de la voz? Ay, sí. Al ratito te contaba un chisme y se olvidaba y hablaba, era una locutora de radio. O sea, era dramática, le gustaba ser fatalista porque era la manera de llamar la atención de los hijos, ¿no? O del esposo también, de mi papá. Entonces la vida ya tiene suficientes circunstancias difíciles. ¿Por qué aguantar y somatizar aquellas cosas que podemos dejar de lado? A menos que seas un adicto al drama, que te guste dramatizar, victimizarte y que todo el mundo te tenga lástima. Yo siempre pregunto, ¿para qué dramatizar las boberías cotidianas? Como dicen los mexicanos, las babosadas. Yo sé que existen muchos momentos reales, insisto con esto, momentos reales de angustia que no se pueden evitar. Hace un ratito yo decía, hay gente que durante esta temporada ha perdido a seres queridos, ha tenido que renunciar a un funeral digno, no se pudo despedir de quien amaban. Esas son cosas graves, que hay que atravesar un luto, que hay que atravesar un duelo. Ahora, a todo eso que la vida nos depara, ¿por qué complicar la carrera no queriendo quitar de nuestros hombros lo que sí podemos quitar? Cuando el ciego Bartimeo oyó que Jesús pasaba cerca, tiró la capa, cuenta Marcos 10:46. Arrojó la capa. O sea, da igual, no importa qué cosas son las que tenemos que desligarnos, da igual qué es lo que te está robando la paz o la energía, pero si vamos a correr y vamos a correr bien, tenemos que tirar la capa que nos trajimos de Kansas. Dice Hebreos 12:1, por tanto, despojémonos de todo peso. ¿Se acuerdan? Y del pecado que nos asedia. Claro, nosotros siempre nos enfocamos en la palabra pecado, que está bien, es teológicamente correcto. Pero él habla de peso y pecado, no solo pecado, peso y pecado. Y si corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si hay que correr con paciencia, quiere decir que es una carrera de resistencia. No es una de 100 metros. Es de resistir, de permanecer, como dijo Gamaliel. Y para permanecer y resistir y tener paciencia, uno tiene que saber que no solo luchamos contra el pecado, sino contra el peso innecesario. Y tenemos que aprender a deshacernos del peso que estorba nuestro desarrollo. Y nos guste o no nos guste dejar a un lado los kilos que nos restringen del máximo uso del tiempo que Dios nos dio. Tenemos que quitarnos los asuntos grasos de la vida. Y necesitamos cortar la basura que nos inflama. Tenemos que esforzarnos por eliminar aquellas cosas que llenan nuestra vida, pero que no nos ofrecen nada que nos nutra, ni emocional, ni física, ni espiritualmente. Hay cosas que llenan, que inflaman, pesan, pero no alimentan. La pregunta es, ¿qué es lo que nos da energía, nos aviva, facilita nuestra actuación como corredores? ¿Y qué nos agota? ¿Qué nos drena? ¿Qué nos vampiriza? ¿Qué nos carga? Yo suelo contar que me acuerdo la casa de mi abuela Ana, la alemana, Ana Keller, la mamá de mi papá. La OMA tenía una casa en Florencio Varela, en Buenos Aires, y nosotros la íbamos a visitar y ella tenía la casa repleta de cosas que parecían que habían sobrevivido de la Segunda Guerra.
Ropa antigua con agujeros de polilla, de moho. No era que era sucia ni dejada. Era, guardaba cosas, era una acumuladora. Fotos cuarteadas en color sepia, metidos en unos horribles cuadros ovalados del finado este, de la finada la otra, este es el otro finado, este es el finado que vino de la... Tanto finado, pero tenía en cuadros ovalados. Tenía una máquina de coser, la Singer esa con el pedal abajo, que era yo pienso que estaba para un museo. Un lavarropas que hacía el ruido de un tractor cuando se movía todo así. De hecho, los armarios de toda la casa, allá en Florencio Varela, estaban llenos de cosas viejas. Incluso presumía lo mucho que había guardado. Decía, yo no tiro nada porque todo puede servir. Era un museo. Pero de lo que la abuela no quería aceptar es que algunas cosas, sin importar lo hermosas que fueran una vez, tenían que desaparecer. No eran útiles. Y a ella le faltaba el valor para dejar ir las cosas. Y yo siempre menciono de tanto en tanto, acá en River lo hacemos, casi una vez al año, que aunque parezca terrible, mi abuela Ana no está sola en esto. La mayoría de nosotros nos aferramos a lo familiar de Kansas, incluso cuando ya no funciona y cuando ya no estamos en Kansas. Somos acumuladores compulsivos de lo que ya es historia. Y si se trata de cosas, a lo mejor tiene cierta solución, pero a veces mantenemos viejas relaciones muertas con gente con la que ni siquiera somos correspondidos. ¿Cuántos seguimos siendo leales a una amistad que no nos es leal a nosotros? Pensalo. ¿Cuántas relaciones tenemos que se mantienen por un solo remo? Porque para que un bote llegue rápido tienen que remar de los dos lados. A veces rema uno solo. El día que nosotros, por eso digo, no somos correspondidos en algunas relaciones. El día que nosotros dejamos de remar, el día que no llamamos, el día que no escribimos, esa relación se muere inmediatamente. ¿Por qué? Porque solo es mantenida de un solo lado. Son relaciones que se mantienen unilateralmente por un solo remador. No son dos. No es que si no llamo yo, me llama el otro y no importa quién ayuda a quién. A veces conservamos relaciones que no somos correspondidos. Yo he hecho la prueba de no llamar por una semana a alguien que alguna vez creí que era mi amigo y nunca más supe de él. Por una semana no lo llamé. Se habrá ofendido de muerte, nunca más me llamó. Nunca me dijo, che, te quedaste sin teléfono, se te cortaron los dedos, te quedaste sin voz, te moriste de COVID. Nunca. Hasta en un momento de mi vida había llegado a creer, en algún momento de mi vida, que tuve un pastor y yo me jactaba que hablábamos todas las semanas, pero el día que dejé de reportarme, se acabó el amor pastoral por la oveja. Hace muchos años. Yo decía, no, hablamos toda la semana. Oh, qué bueno que te llaman. Y después pensé, no me llaman, siempre llamo yo. Ahora, no es una cuestión egoísta. Estoy hablando de que nos aferramos a lo conocido, a lo que nos suena familiar, y hasta hay gente que usa el mismo producto de una determinada marca cuando va al mercado y ni siquiera considera probar un nuevo producto o algo mejorado porque se aferran a algo que ya conocen. Así son con las relaciones y así son con las cosas que consumen. Acá en River, que estamos en Anaheim, en California, yo conocí gente que viaja de California a Tijuana, se aguanta un cruce de horas por la frontera, ida y vuelta, 3 horas para cruzar, 3 horas para volver para comprar una marca de medicamento o comida, no, que solo hay allá. ¿De verdad? Ahora, una cosa que digo, bueno, si vas para allá, si vas para Argentina, tráeme dulce de leche, tráeme alfajores, pero tomarme un avión para ir a buscar un alfajor que solo allá lo hacen, es no querer soltar cosas. Nuestras vidas están tan llenas de ritos que a veces no consideramos una alternativa diferente. Y no tenemos mucho tiempo, insisto, la vida es corta. Y como pasemos por la vida, va a depender de nosotros. Tenemos opciones a nuestra disposición, pero no podemos recoger nada con las manos llenas. Tenemos que tomar decisiones y tenemos que soltar. Ahora, la elección es nuestra. Decidir lo que permitiremos que se adhiera a nuestro alma y lo que arrancaremos de nuestro alma. Es un ejercicio
de elecciones y prioridades. Y yo creo que la pandemia, entre otras muchas cosas, que ya las hemos hablado aquí, llegó para ayudarnos a reordenar las prioridades, a reordenar nuestro organigrama de vida. Uno tiene que elegir lo que va a transportar, porque hay ciertas cosas que en la vida tenemos que transportar. Yo estoy consciente que hay cosas que tenemos que llevarnos. Hay problemas, hay infortunios, para los cuales tenemos que hacerle espacio. Uno no puede pretender tener hijos y no tener ciertos problemas o ciertas cosas que afrontar. Pero hay otras cosas que son un lastre innecesario, abandonado en el suelo de la vida de alguien que no toma decisiones y que no desarrolla prioridades. Entonces pregúntate cada día, ¿cómo puedo maximizar mi vida? ¿Cómo puedo vivir al máximo el poco tiempo que tengo en la tierra si no minimizo mi equipaje? Si no achico lo que llevo como carga. Los aviones no vuelan si no comprueban el peso de la carga. Nadie vuela con demasiado peso. Yo le conté a la congregación el año pasado que cuando regresamos de hacer el superclásico en el estadio Cuscatlán de El Salvador, esto fue en diciembre del 2019, parece una eternidad, lo hicimos en un avión privado el sábado por la noche. O sea, un grupo de 6, 7 pasajeros volvimos en un avión privado el sábado por la noche desde El Salvador a Los Ángeles porque yo me comprometí con la congregación de nunca faltar un domingo. A menos que estuviese el sábado en Argentina, que por razones de uso horario no llego. Pero que como acá, si rentamos un avión, podíamos llegar, llegamos casi a las 8, 9 de la mañana. Así que el directo para tener los dos servicios habituales. Me comprometí a no faltar un fin de semana en River, así que terminó la cruzada el sábado en El Salvador y nos fuimos a un avión privado. Y llegamos a la pista y llegamos cada uno con sus carriones. ¿Viste que son las maletitas chiquitas de mano, esas que se ponen arriba en los aviones comerciales? Y sale el piloto, el gringo, y dice, no, si viajan con esas maletas, no garantizo llevarlos a destino. O ustedes o las maletas. Y al principio nos quisimos rebelar. Pero después nos explicó que con peso, que cada uno tenía su maletita, íbamos a volar más bajo, íbamos a gastar más combustible y que no nos aseguraba si iba a poder llegar de un solo envión, que iba a tener que aterrizar un par de veces a mitad de camino, en el mejor de los casos, si podía aterrizar. Y ese día, obviamente dejamos las maletas y fuimos nosotros nada más con lo puesto. Ese día yo aprendí que cuanto más alto vueles o cuanto más alto quieras volar y más rápido quieras llegar, menos peso puedes transportar. Entonces debemos decidir qué vamos a cargar y qué no. ¿En qué merece la pena este año poner nuestra atención? Porque, mi querido, no todas las situaciones que salgan a nuestro encuentro merecen nuestra atención, a menos que seas un adicto al drama como era mi mamá. A menos que te guste ver a alguien decir, ay, acá estoy, te guste que te tengan lástima. Si no te gusta el drama, tenemos que elegir, tienes que elegir qué vas a cargar y qué no. Uno de los principios, creo, básicos de la sabiduría es elegir qué batalla vamos a pelear. La gente que nos drena, acordate que la gente que nos drena está distribuida estratégicamente de modo que nos encontremos 2 o 3 por día. Vos decís, uy, esquivé el primero, pero recién son las 9 de la mañana, todavía te faltan 2 más, te vas a encontrar. Y yo he aprendido a distinguir las cosas importantes de los parásitos de la vida, del peso innecesario. Y parte del peso que arrastramos de nuestro Kansas es la vieja deuda. Y yo no me refiero, cuando digo la vieja deuda, a la económica que pudimos arrastrar, alguna hipoteca, algún préstamo, porque tarde o temprano esas deudas se terminan de saldar, ¿no? O condonan, terminan por sí mismas. Yo me refiero a la deuda que la gente deja en nuestra puerta. Y una vez hablé de esto y yo lo quiero decir hoy a través de este servicio online, de este mensaje online. Esas deudas que la gente deja en nuestra puerta porque nos ayudaron en algún momento, o yo estuve ahí para vos cuando no eras nada, yo fui el que te ayudé. Hay que honrarlos. Yo creo en la honra, no me estoy desdiciendo lo que siempre digo aquí. Pero evitar que la gente deje en nosotros un sentimiento de endeudamiento eterno con ella.
¿Viste ese síndrome del te estaré por siempre agradecido? Suena noble, pero termina robándole la gloria a Dios. Insinúa que estamos donde estamos a causa de quien Él usó. Entonces uno agradece por el martillo, pero no le rinde un homenaje al martillo o al clavo. La herramienta es eso, es una herramienta. Honramos la herramienta, pero no estamos adorando la herramienta de por vida. Esto no puede pasarnos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con algún pastor que pretende que toda la vida estemos endeudados porque alguna vez nos ayudó. En primer lugar, si Dios usa a alguien para abrir una puerta, no te olvides que es tu don el que hace que esa puerta después permanezca abierta. Esto es como cuando un actor se sube al escenario. Alguien te puede ayudar en el casting o incluso a que no hagas el casting, pero una vez que estás arriba del escenario, del stage, o se encienden las cámaras, depende de tu nivel de habilidad para entretener a la audiencia y quedarte ahí. Si no, por mucho acomodo que tenga, te pegan una patada. Entonces, el endeudamiento moral hace que tengas largas ataduras, que tengamos largas ataduras con gente que a veces quiere llevarse el mérito por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y escucha esto, aunque esto sea solo para entendidos. Hago un paréntesis. Honra a quienes te bendijeron. Yo soy el primero que defiendo esa disciplina, ese principio de la honra. Pero en algún punto, y alguien tiene que escuchar esto, en algún punto tienes que decidir que ya es suficiente. Romanos 13:7 dice, pagad a todos lo que debéis. El que tributo, tributo. El que impuesto, impuesto. El que respeto, respeto. El que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Pablo le dice a la iglesia de Roma que tenemos que pagar para estar libres de deudas, sea tributo, sea honra, lo que sea. Y así poder amarnos mejor unos a los otros libremente, sin deudas en el medio. O sea, el amor es la única deuda que uno no puede saldar por completo, ¿no? El problema viene cuando permitimos a otros manipular y convertir nuestros sentimientos de gratitud en una deuda pendiente que solo le pertenece al amor. Y esta presunción de endeudamiento es el pecado de Giezi, un siervo de Elías que no pudo soportar ver a Naamán recibir su sanidad de la lepra sin recompensa a cambio. Dijo, no, el tipo tiene que pagar. Si el tipo estaba leproso, que con 7 zambullidas va a ser así nomás. Mi amo no le habrá querido cobrar, pero yo le voy a cobrar. Él estaba convencido que debía recibir más de lo que merecía. Y haciendo esto trajo destrucción sobre sí mismo. Entonces, tristemente, no se dio cuenta que no fue él, ni siquiera el profeta el que sanó a Naamán, sino Dios. Y la avaricia de Giezi le causó la muerte con la lepra que Dios le había quitado a Naamán. Entonces, todos tenemos gente que nos ha bendecido. Somos el producto de gente que confió en nosotros y los honramos, los apreciamos. Yo siempre honro de acá a todos los hombres de Dios que me ayudaron, que confiaron en mí, desde los primeros pastores, desde el primer pastor que se llamaba Darcy Antunes de Souza, hasta el pastor Héctor Jiménez, que un día me dijo, flaco, subí a predicar y yo tenía 19 años, hasta Claudio Freyson, que fue el hombre que oraba por mí en pleno mover y en plena unción, cada pastor, Juan Carlos Ortiz, que me abrió las puertas de lo que era la Catedral de Cristal, cada hombre de Dios, yo lo bendigo y lo honro. Y son hombres que no piden honra, en este caso de los que te mencioné. Pero a lo mejor uno se encuentra en la vida con gente que quiere más de lo que merece. Viste que cuando terminamos de pagar una hipoteca o un préstamo, el banco no nos tiene que volver a llamar. La deuda ya fue pagada. ¿Sí? La obligación ya no existe más. Pero siempre hay un Giezi o alguien con espíritu de Giezi que llama a nuestra puerta y todavía intenta cobrar una hipoteca que ya ha sido pagada en su totalidad. A veces son nuestros propios padres.
No, es que tu madre que dio la vida por ti, mira cómo tengo las manos de fregar tu mugre, te crié. Bueno, mamá, ya está, te voy a honrar, pero no tengo una deuda moral eterna con mi papá o con hermanos. Eso puede pasar con familiares, con seres queridos, con mentores. Por el hecho de que una vez hubo una deuda, a ciertas personas a veces les cuesta aceptar que hayamos seguido adelante con nuestra vida. Y a veces es difícil quitarte ese peso de encima, pero tenemos que saber que según se incrementa nuestra altura, nuestro vuelo, hay que hacer elecciones difíciles sobre quién nos va a acompañar a lo largo del camino. Y está muy bien ser una persona amable, pero sería absurdo seguir haciendo pagos mensuales al banco por una hipoteca que fue ya saldada hace tiempo. Poner la amabilidad por encima de nuestro bienestar es absurdo. Y escuchá lo que Dios me dice que te diga, los complejos mesiánicos de intentar ser a veces más buenos que Dios, hacen que terminemos crucificados. Por eso yo insisto, para que Dios nos lleve a donde nos quiere llevar, tenemos que reconocer que ciertas relaciones fueron buenas para Kansas, pero ya no sirven para el sitio donde vamos. No siempre aquello que nos sacó de Egipto sirve para meternos en Jericó. Lo diré otra vez, no siempre lo que nos sacó de Egipto sirve para meternos en Jericó, a la tierra prometida. Y a veces en el afán de mantener todo en paz, de llevarnos bien con todos, nos hace llevar un peso que nos impide volar más alto. Y en ocasiones tenemos que tragarnos nuestro orgullo con un vaso grande de realismo y admitir que ciertas relaciones nos debilitan. No te estoy diciendo dejar de amarlas, odiarlas, no, nos debilitan. Y soltar ese peso no significa que esas personas nunca van a mejorar, que las dejamos en manos del diablo, no, significa que Dios está mejor capacitado que nosotros para ayudarlos. Viste que a menudo cuando vemos que otros están en apuros queremos ayudar, pero hay que tener cuidado con la gente que parece vivir en necesidad perpetua. Nosotros somos una iglesia que ayuda. No hemos parado de mandar inyecciones financieras a fundaciones, a iglesias, y así vamos a seguir, y lo hacíamos antes de la pandemia, amueblando casas, ayudando, pero siempre tratamos de discernir con la ayuda del Espíritu Santo a la gente que intenta hacernos sentir culpables por no estar siempre ahí para ellos. Porque Dios es el único que puede estar siempre ahí para ellos. Hay gente que te dice, ay, no, nunca me hubiese imaginado que me iban a amueblar la casa, y se pone a llorar. Y hay otros que nosotros no pasamos el video, no le sacamos fotos, porque te dice, sillón marrón, no me combina con la pared. ¿No tienen otro? Porque está acostumbrada a que le lluevan las cosas. Me acuerdo que salíamos cuando esta pandemia estaba bien fuerte, que había comenzado ya por marzo, por abril del año pasado. Salíamos a repartir comida en ciertos barrios, en barrios muy pobres. Claro, acá no hay casas de láminas ni de cartón, pero son gente que uno cuando entra, se asoma a la casa, te das cuenta que viven peor que en casas de lámina o de cartón de nuestros países, ¿no? Y algunos con lágrimas en los ojos, no esperaba. Y otros, como el gobierno los ayuda, y les ayudan los curas de allá, y les ayudan los testigos de Jehová del otro lado, y llegamos nosotros, ¿qué tienen? No, eso no consumo. Déjeme 2 bolsas, como si fuéramos los repartidores. Entonces hay una enorme diferencia entre ayudar a alguien y llevarlo en brazos. A veces la ayuda constante puede ser incluso un impedimento. Podemos pensar que solo estamos siendo amables, pero podemos convertirnos en un bastón, en un facilitador. Cuidado. ¿Para qué van a intentarlo? Si siempre estamos ahí nosotros para darle todo. Hay gente ciega, no vidente, que cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Responde, necesito un bastón blanco, porque le conviene seguir siendo ciegos y que le den un bastón. Es duro, pero es así, yo los he conocido por años. Escogen la parálisis, viven dependiendo de bastones ajenos y luego culpan a Dios por no poder caminar por sí solos o por no poder ver. Y yo en estos años he aprendido que todo aquello que una persona recibe, escucha,
todo lo que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, no te estoy hablando de una vez, en que la misericordia, en que vas y lo ayudás a alguien que no tiene trabajo, que no, como estos abuelitos que ayudamos en el proyecto Honra. Yo estoy hablando de la gente que se acostumbra a recibir algo por lo cual no le costó ningún esfuerzo, es porque otra persona trabajó para que la tenga. Me hace acordar a cuando alguien me decía, ¿y por qué no hace como Carlos Anacondia en Argentina, que hace todo gratis? Carlos Anacondia nunca hizo nada gratis. Lo pagaba él. A mí me hacían, cuando yo cobraba, por ejemplo, una conferencia para líderes en cualquier parte del mundo, me decía, Dante, perdiste la senda antigua, no haces más las cruzadas gratis, los superclásicos gratis. Nunca fueron gratis. Pagamos el estadio, pagamos la música, pagamos el sonido, las luces, cada cosita, alguien lo paga. Gratis no te da nadie, ni estadio, ni nadie. A vos te salió gratis, pero alguien trabajó. Ni siquiera los gobiernos pueden entregar nada a nadie si primero no se lo quitan a otra persona. ¿Estamos? Para que el gobierno le dé algo a alguien es porque se lo está quitando a otra parte de la sociedad. Y cuando la mitad de las personas llegan a la conclusión que no tienen que trabajar porque la otra mitad está obligada a hacerse cargo de ellas, y cuando la otra mitad se convence que no vale la pena trabajar porque alguien les va a quitar lo que han logrado con su esfuerzo, eso es el fin de cualquier nación. ¿Sabes por qué? Porque no se puede multiplicar la riqueza dividiéndola. Porque hay un momento no se puede dividir más. Y lo que no funciona para una nación, mucho menos para la vida espiritual. Seguro que el ayudar a otro te hace sentir bien. A mí me hace sentir bien. Pero a veces tenemos que diferenciar el ayudar a la necesidad de ser necesitado. A veces tenemos una necesidad de que nos necesiten. Y eso se interpone con nuestra propia necesidad de crecer. Los pastores solemos sufrir ese síndrome de la gente me necesita. Y no queremos delegar, y a veces ni al Espíritu Santo le dejamos que actúe porque la gente me necesita. A veces yo leo algunos posts de algunos que dicen que yo soy el que visito, yo soy el que hago. Si yo no estoy en el campo, la iglesia se cae. Y nosotros somos falibles. Dios un día hace así y se terminó el que la gente necesita, el mirar cómo la gente me necesita. A veces hay que dar un paso atrás y dejar que muchos caminen por sí solos. Lo peor que podemos hacer, el peor abuso que le podemos infringir a nuestros hijos, ¿sabés cuál es? No es necesariamente ni el verbal, ni siquiera el físico. Es el sobreprotegerlos. Es el no dejarle crecer. Es, ay bebé, ¿te pasó algo? Ay, no salgas así, que apenas tenés 34 años. Eso es lo peor que le podemos hacer a un hijo. Imagínate lo que le podemos hacer a una Grey cuando somos pastores. Cuando les enseñamos a depender de que le ponemos la manito, que le pasamos la unción, que pasen al frente, repita conmigo, cuídese, no salga de mi cobertura, porque si salí de mi cobertura te agarra COVID. La gente vive con una culpa, que el día que le pasa algo dice, me salí de la cobertura. Y ese raquitismo espiritual, ¿cuándo sucede? Cuando la gente descubre que no puede tener una vida espiritual por sí mismo. Mucha gente descubre a Dios cuando se los deja solos. Pero a veces tenemos que dejar de jugar a ser Dios y aprender a viajar liviano. Digo, nosotros los líderes, ¿no? Estoy haciendo una autocrítica. Y cuando nos quitamos de encima ciertas relaciones, también hay que aceptar el hecho de que no todo el mundo va a estar feliz con nosotros. No van a decir, qué bueno, Pepe, me cortaste, qué lindo. No importa quiénes seamos. No vamos a poder agradar a todos todo el tiempo. No somos un billete de $100 para que nos quieran todos. Y a veces el temor a la crítica puede terminar encarcelando nuestro sentido común. ¿Qué van a pensar de mí? Y mejor llamo porque ¿qué van a decir que me agrandé? Y es cierto que hay gente que no acepta bien ciertas rupturas. Pero a veces se trata de nuestra supervivencia. Si vamos a alcanzar las alturas a las que hemos sido llamados por Dios a alcanzar, vamos a convenir que vamos a provocar críticas de aquellos que están enojados porque se los dejó atrás.
En algún momento Lot se va a enojar con su pariente porque se queda atrás. En algún momento Jonás se va a enojar porque lo arrojan del barco. Y sí, por más buena voluntad que tenga, alguien que no tiene que viajar con nosotros nos va a hundir en el barco. Nos va a hundir el bote. Y la única forma de evitar la crítica es decir siempre lo que el mundo quiere oír. Pero eso, según Lucas 6:26, según lo que dice Lucas 6:26, nos convierte en un falso profeta. ¡Ay de vosotros!, dijo el Señor, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si la gente está hablando bien de nosotros, pero también está robándonos nuestra vida y estorbando nuestro sueño, entonces esos cumplidos, esa hablada bien es demasiado costosa. Es un precio muy caro para caerle bien a todos. Hay momentos que hay que dejar que cierta gente hable mal de nosotros. De corazón, merece la pena perder el peso que no es necesario.